Hola, hola. Sean todas y todos bienvenidos al canal. Ángel Domínguez me sugirió analizar el video Filósofo deja a todos en silencio al argumentar cómo es realmente posible que Dios exista, del canal Wild Project. Antes quisiera agradecer a Esteban Enrique Salerno 893, a Jiménez Random, a Rich Cell 1, a Álvaro Pacheco 9006, Francisco Ayala 7728 y a Nidro Manat 7762, quienes son algunas de las personas que se han suscrito al canal y comentan periódicamente ayudándome a lograr los 100.000 suscriptores y mayor difusión a los videos. Ahora sí, comencemos con el análisis del video. Yo estaba pensando ahora, ¿no? Cuando hablamos del tiempo, hablábamos de agujeros negros, las dudas, ¿no? Que había antes del Big Bang. Y aquí ya entramos, sí o sí, tenemos que entrar ya con un tema de posible creación, etcétera, ¿no? Desconozco las creencias de las tres personas que intervienen, por lo que me limitaré a suponer las creencias de cada uno a partir de los comentarios que aporten en la conversación. En esta primera postura ya hay varios errores. Primero, la ciencia no afirma que el Big Bang sea el inicio del universo. La ciencia afirma que de retroceder en el tiempo llegaríamos a un instante en el cual todo el universo observable estaría condensado en un espacio del tamaño de un átomo. Pero con la física actual nos es imposible ir más atrás en el tiempo, por lo que no sabemos qué ocurrió antes. Hay múltiples hipótesis matemáticas de cómo el universo pudo llegar a ser lo que hoy es, y ninguna de esas hipótesis contempla un ser con mente, inteligencia y voluntad, características necesarias para que dicho ser merezca ser llamado el Dios de los cristianos. En el canal Pensar Mejor hablaremos sobre los mitos del Big Bang, donde charlaremos de todos estos malentendidos. Por resumir, ni el comportamiento del tiempo, ni el comportamiento del espacio, ni el comportamiento del universo dan ningún indicio de creación, mucho menos de una creación inteligente, programada y voluntaria. Tú me has dicho antes que tú sí, según tu creencia, tú crees en una creación. Sí, aunque yo no me comprometo con que el Big Bang sea el momento de la creación. Puede ser otro. Claro, o sea, en la Edad Media hubo un debate muy interesante entre San Buenaventura y Santo Tomás. Entonces, San Buenaventura argumentaba que el universo tiene que tener un principio, por ciertos argumentos filosóficos del infinito, que eso no tiene sentido y tal, por tanto tiene que tener un principio, ergo lo tiene que haber creado Dios, ¿no? Y Santo Tomás decía que no se podía demostrar que tuviera realmente un principio, que bien filosóficamente podía ser perfectamente que fuera eterno el universo, pero que aún así necesitábamos apelar a un creador externo. Como se menciona a Santo Tomás de Aquino, supondré que hacen referencia a la descripción de alguno de los movimientos cristianos cada que mencionan a Dios, porque como raro debaten sobre Dios o alguna particularidad de éste sin especificar de qué Dios están hablando, pasando por el egocentrismo de suponer que todos tenemos la misma definición de lo que es Dios, omitiendo que en el mundo hay musulmanes, budistas, cristianos, panteístas, deístas, hinduistas y otras miles de religiones, con el agravante de que cada una de ellas se divide como, por ejemplo, la cristiana en católica, evangélica, carismática, pentecostal, bautista, luterana, presbiteriana, etc. Pensar que todos hablamos de lo mismo cuando decimos Dios es bastante egoísta de su parte. El argumento del infinito ya lo abordamos en otro video. Básicamente consiste en que un número infinito de procesos no pueden llevar al presente, ya que estos procesos tardarían un tiempo infinito y jamás se completaría el tiempo necesario para llegar al hoy. Pero no tienen en cuenta que estos procesos pueden ocurrir en ausencia de tiempo, por lo que pese a que sean infinitos, no tardarían nada de tiempo. Como el tiempo es parte de la creación, el tiempo pudo ser uno de los últimos procesos en crearse. Me explico. Supongamos que un número infinito de procesos desencadenaron la creación del tiempo y luego 5 procesos desencadenaron la creación de todo lo que existe en el universo. Si cada proceso posterior al tiempo tardó 1 año en ejecutarse, ¿cuánto tiempo tomó la infinita cantidad de procesos para toda la creación? Respuesta: 5 años. Con esta explicación
se elimina la imposibilidad lógica de que el universo sea resultado de causas infinitas, siendo innecesario un Dios creador. Otra falla de ese argumento es no tener en cuenta que lo que definimos como tiempo parece ser inherente a este universo, o sea, fuera del universo de haber un tiempo, no es este mismo tiempo, por lo que podría ser que visto nuestro universo desde afuera, se pudiese ver eterno, pero visto desde adentro, podría no serlo o viceversa. Temas complejos de explicar, pero muy interesantes de abordar. Gracias a Einstein, hoy sabemos que el tiempo en presencia de masa y o velocidad cambia. En la película Interstellar lo explican fácilmente. El astronauta que se acerca al agujero negro ve su tiempo pasar diferente que su hija, la cual se quedó en la Tierra. Para él pasaron unos meses, para ella pasaron décadas. Ahora intentemos imaginar cómo sería la diferencia de percepción de tiempo para alguien, llamémoslo Dios, fuera de la influencia de la materia y velocidad de este universo, ya que se encuentra por fuera del sistema, en comparación con cualquiera de nosotros aquí sentados en algún lugar de nuestro planeta, viajando junto a la Vía Láctea a 828.000 kilómetros por hora. Para él, el universo existe hace casi una eternidad. Para nosotros, hace 13.800 millones de años. La pregunta, ¿quién mide la cantidad de tiempo correcta? Respuesta, ambos. Antes has dicho, te puedo dar argumentos de la existencia de Dios, ¿no? Mucha gente dirá, hombre, pues ¿cómo se...? Coño, la gente quiere ver, ¿no? O que no hay posibilidad de decir, mira, aquí está, vive aquí, en esta casa, esta es su piscinita, que está de puta madre. Claro, esto de... Un asadito, un Me fernet. encantaría, tío. Dios es Leo Messi, no te imaginas. No, vamos allá. Dame, desde la filosofía que aboga por la existencia de un creador, dame los argumentos. A ver, hay muchos, realmente, hay muchos. Es Hay muchísima uno de los discusión. grandes Claro, temas, claro. Hay muchos en toda la historia de la filosofía y hay muchos todavía hoy que se siguen discutiendo. ¿Cuáles son los y que a nuevos. ti más... Sí. Si tú tuvieras un debate con el Te máximo doy ateo uno, del mundo... Te doy uno, por ejemplo. Vale. Aunque sí que primero me gustaría decir lo que decía Sí, antes, tanto. que yo no creo que existan argumentos irrefutables que no se puedan poner en absoluto en duda, que sean demostraciones apodícticas acerca de la existencia de Dios, porque es que tampoco creo que eso exista para prácticamente nada. En filosofía, sobre todo, los filósofos estamos curados en salud, de que somos conscientes de que para todo argumento hay una persona que va a poderlo negar racionalmente, porque alguna de las premisas lo va a poder negar y sin problema, ¿no? Pero aún así... Que algo se razone no significa que se razone bien. Uno puede razonar mal. Por ejemplo, yo podría razonar que la camisa de Pikachu que trae puesta es un repelente de rinocerontes, ya que en la habitación no hay rinocerontes. Pero creo que son obvias las razones para razonar que dicho razonamiento está mal. Entonces, que algunos argumentos aparentemente razonables lleven a la existencia del Dios de los cristianos no es garantía de razonar bien, y en caso de que se estén razonando bien, tampoco son garantía de que conllevan a una conclusión correcta. Podrían faltar, sobrar o estar mal conectados. Ahí deben entrar las buenas matemáticas a calcular si la conclusión es única y correcta. ¿Han notado cómo para muchas personas desarrollar matemáticas es frustrante? Pues eso es porque en matemáticas a las preguntas podemos calcularle el nivel de certeza de su respuesta, sabiendo de antemano si la respuesta calculada es correcta o no, cosa que no pasa ni en filosofía ni en teología. Más adelante hablaré de por qué la filosofía no es el mejor conocimiento para demostrar o refutar la existencia del Dios de los cristianos. En ciencia hay algo que llamamos verdades objetivas, que según como entiendo el término apodíctico, las verdades objetivas serían demostraciones apodícticas. Pensemos en un celular y todos los procesos físicos que conllevan su funcionamiento: llamadas, mensajes, cámara, radio, pantalla, internet, etc. Para fabricar estos aparatos necesitamos contar con muchísimas verdades objetivas, tantas que de fallar podemos calcular por qué falló. Pregunta: ¿para alguien tiene sentido intentar refutar las verdades objetivas que involucran a un celular
aun cuando éste funciona como queremos que funcione, y de no funcionar podríamos repararlo? Para mí no tiene sentido, y este sinsentido lo usaré como argumento para afirmar que en la ciencia no hay argumentos irrefutables si la refutación es a partir de malos razonamientos. Pero la ciencia cuenta con muchísimas verdades objetivas que son irrefutables con razonamientos demostrablemente correctos. Sí que creo que hay como argumentos interesantes que, bueno, pueden hacer razonable pensar que a lo mejor sí que existe Dios, ¿no? Y, a ver, te pongo uno que a mí me gusta mucho, que me parece que es muy intuitivo, que lo desarrolla, por si luego a alguien le interesa, un filósofo que se llama Joshua Rasmussen, en un libro que se titula How Can Reason Lead to God, ¿no? ¿Cómo puede la razón llevar a Dios? Que me gusta el título porque no es en plan la razón lleva a Dios, No. sino ¿Cómo? la razón puede. Claro. Puede. ¿Cuál ha sido el Puede camino, llevar a ¿no? Dios, Para eso. La razón te puede llevar a cualquier conclusión, en especial cuando no se usan mecanismos para verificar el número correcto de razonamientos necesarios, la veracidad de cada uno de esos razonamientos, ni la correcta conexión de cada uno de esos razonamientos con los demás. De pronto sea interesante mencionar que en la ciencia no se usan razonamientos para encontrar conclusiones, se usan verdades objetivas calculadas, relacionadas y verificadas con matemáticas y hasta ahora, por lo menos en la fabricación de celulares, ha funcionado muy bien. Entonces él dice, primero vamos a partir de darnos cuenta de que todos los objetos de nuestra experiencia son dependientes, ¿vale? Javier Santolaya es dependiente, Jordi Wild es dependiente, este micro es dependiente, y esto lo que significa es que ninguno de estos objetos existe por sí mismo, sino que su existencia depende de múltiples causas o factores, ¿no? Jordi Wild no estaría aquí si no fuera por sus padres, pero tampoco estarías aquí si no fuera porque existen tus células, existen tus átomos, tus micropartículas, etcétera, ¿no? Creo que usó una palabra muy importante para entender uno de los errores que está cometiendo en sus razonamientos. La palabra es múltiples. Ahora explico por qué. Mi existencia tiene múltiples causas, pero ¿cuántas son esas múltiples causas? Si contabilizamos solo las causas de mi ascendencia, ahí tengo 2 padres, 4 abuelos, 8 bisabuelos, 16 tatarabuelos, 32 trastatarabuelos, 64 quintarabuelos, 128 exarabuelos, 256 heptarabuelos, 512 octarabuelos, etc., que si llegamos al nivel 40, o sea, 40 generaciones anteriores a mí, deberían haber más de 1 billón de personas involucradas indirectamente con mi existencia, pero en la historia de la humanidad, sea la versión científica o sea la versión religiosa, no han existido ni el 1% de humanos en total. ¿Cómo podría ser esto posible? Respuesta: porque muchos humanos han participado en más de una línea de mi ascendencia, siendo cada una de estas líneas una causa para mi existencia. Al punto que quiero llegar es que entre más lejos en el pasado viajamos, el número de causas que definió nuestra realidad se incrementa exponencialmente y ese incremento jamás se reduce. Hasta ahí nuestra experiencia empírica. Entonces, si entre más atrás miramos al pasado y las causas se incrementan descontroladamente, ¿de qué manera ese número astronómico de causas del universo actual se podría reducir a solo una en el principio de todo? Porque se supone que el Dios del cual se está hablando es único y causa primigenia de absolutamente todo, con el agravante de que además debe tener mente, voluntad y haber creado todo a partir de esta. Pero ahí el enredo no ha terminado. De poderse concluir que todo esto es posible, aún habría que explicar cómo es que Dios pudo crear todo de la nada. Si quieren un video extendiendo este tema, déjenmelo en los comentarios. Entonces él dice, vale, genial, tenemos esta experiencia de que las cosas que nos rodean son dependientes. Ahora dice, imaginémonos que conseguimos meter toda la realidad en este micrófono, ¿vale? Dice, todo está en este micrófono. Y dice, y ahora planteémonos, ¿este micrófono puede ser dependiente? Y la respuesta es que no puede ser dependiente, porque no hay nada fuera, ¿sí? Y para depender uno tiene que depender
de alguna otra cosa, ¿vale? Por tanto, el todo, el conjunto de todo, la realidad con mayúsculas no puede ser dependiente, sino que es independiente. Y dice, pero entonces tenemos un problema. Si asumimos que todo lo que existe es dependiente, es imposible obtener una realidad independiente, que sea independiente, ¿vale? Según los cristianos, su Dios es infinito, no tiene límites. Según la ciencia, una de las posibilidades es que nuestro universo sea de tamaño infinito. Pregunta: ¿cómo metes un espacio infinito dentro de un espacio limitado como el del micrófono? Respuesta: inventándose arbitrariamente su comportamiento, ya que no tenemos formas de experimentar dichos comportamientos. Pero bueno, acepto que hagamos el experimento mental de meter toda nuestra realidad, aunque sea infinita, dentro de un espacio limitado como el del micrófono. La pregunta es: ¿el contenido del micrófono puede ser dependiente? Y quien nos habla responde que no, porque afuera no hay nada. Pero esto presenta un problema. Asumiendo, ojo con esa palabra, asumiendo que todo lo que existe es dependiente, es imposible tener una realidad independiente. Cambio las palabras para hacerlo más claro. Según quien nos habla, la realidad encerrada dentro del micrófono debe carecer de una causa, ya que fuera del micrófono no hay nada que cause dicha realidad. Pero asumiendo, ojo con la palabra, asumiendo que todo tiene una causa, entramos en un imposible. ¿Cómo resuelven este absurdo los creyentes? Agregando un Dios por fuera del micrófono, que cause todo su contenido. ¿Cómo resolvemos los ateos este absurdo? Pues asumiendo que algo o algo dentro del micrófono no tiene causa y es causante de todo lo demás. Por ejemplo, que la gravedad no tenga ninguna causa y todo lo demás fuese causado por la gravedad. Pero supongamos que la suposición de los ateos está errada y supongamos que la suposición de los creyentes es correcta. Entonces, tenemos un micrófono encerrando toda nuestra infinita realidad, rodeado de un Dios infinito causante de todo. Continuemos con el experimento mental introduciendo a dicho Dios dentro del micrófono y preguntemos: ¿el contenido del micrófono puede carecer de una causa? No, porque todo debe tener una causa. Entonces colocamos fuera del micrófono un superdios que cause al Dios y a la realidad dentro del micrófono. Ahora tomemos al superdios y metámoslo dentro del micrófono. Pregunta: ¿el contenido del micrófono puede carecer de una causa? No, porque todo debe tener una causa. Entonces, colocamos fuera del micrófono a un super mega Dios, luego a un super hiper mega Dios, y luego a un super hiper mega giga Dios, y así consecutivamente hasta el infinito. Pero esperen, resulta que parte del razonamiento que nos llevó al experimento mental involucraba la imposibilidad de los infinitos. Conclusión: todo esto no es más que malos razonamientos, incompletos y mal conectados. Y aquí hay mucha gente que a veces dice, no, pero eso es la falacia de composición, ¿vale? Entonces, lo explico lo que es. La falacia de composición en filosofía es cuando tú razonas de la parte al todo y atribuyes algo que es de la parte, se lo atribuyes al todo y es un movimiento ilegítimo. Por ejemplo, un caso típico. Todos los ladrillos de esta pared pesan 1 kilo, por tanto la pared pesa 1 kilo. ¿Sí? Eso es un movimiento ilegítimo, ¿vale? ¿Qué pasa? Que es verdad que hay razonamientos que van de la parte al todo que son ilegítimos de esta manera, pero no todos son así. Porque si todos los ladrillos de la pared son blancos, la pared no puede ser roja si solamente tengo ladrillos blancos, ¿sí? Y lo que él plantea es que el razonamiento que estamos haciendo aquí es más parecido a este segundo caso que al primero. Que si lo único que tienes en la realidad son piezas dependientes, es imposible construir un conjunto que sea independiente, que no dependa en absoluto de nada, ¿vale? Creo que todo está mal. Creo que en efecto está cayendo en la falacia que menciona. También creo que la definición que da no es muy buena. Y creo que el ejemplo que escogió es un pésimo ejemplo. Me explico. En efecto, cae en la falacia de razonar que como cada parte del universo tiene causas externas a sí mismas, asume que el universo como sistema cerrado debe tener causas externas a sí mismo.
pero podría ser que la gravedad causara el espacio causara la gravedad y que la gravedad en conjunto con el espacio causaran el tiempo. Luego, estos tres elementos causarán todo lo demás. Al final, tienes un sistema cerrado que no tiene causas externas, pero que todo en su interior posee sus correspondientes causas. En cuanto a la definición de la falacia, prefiero algo como asumir que es correcto trasladar una verdad desde una parte hacia el todo, o asumir que es correcto trasladar una verdad desde el todo hacia una de sus partes. En cuanto al ejemplo, el color es un invento de nuestro cerebro. El color no es un elemento per se de la materia. Que algo se vea de un color o de otro depende de la luz con que se ilumina. También depende del ángulo con que incide dicha luz sobre el objeto. También influye el medio sobre el cual viaja, agua, aire, cristal. También depende de con qué se mida ese color, ya sea un ojo o un equipo fotosensible. Y por último, y no menos importante, depende de la calibración tanto del ojo como del equipo. Si uno está descalibrado o el otro es daltónico, los resultados de cuál es el color de la pared variarán lo suficiente como para que el ejemplo que se da no se pueda aplicar. Pero no hay problema. Un filósofo que desconozca esta información está bien. Lo que sí me sirve es para resaltar por qué pienso que la argumentación sobre la existencia de Dios está mejor postulada sobre conocimientos de física que sobre conocimientos de filosofía. La física brinda herramientas mucho más confiables para discernir la realidad. Si este micro es dependiente, pues por muchos micros que yo vaya metiendo aquí en la habitación no voy a tener en ningún momento un conjunto de micros independientes, sino que en todo momento va a ser un conjunto dependiente. Entonces dice, ¿cómo resolvemos esto? Bueno, pues una manera de resolverlo es entendiendo que hay algún nivel fundamental de la realidad que sea independiente, es decir, que no todo lo que existe es dependiente, ¿vale? Entonces, ahora, llegados a este punto, hemos llegado a la conclusión de que hay algo en la realidad que es independiente, que es autosuficiente, que existe por sí mismo sin depender de nada más y que todo lo otro que es dependiente, en último término, depende de este fundamento, ¿vale? Le podemos llamar el fundamento. Y ahora nos podemos preguntar cómo tiene que ser este fundamento, cómo tiene que ser su naturaleza para poder realmente ser el fundamento de todas las otras cosas. Partiendo de la suposición de que existe un sistema cerrado que alberga toda nuestra realidad y que fuera de ella no existe nada, o sea, ignoremos todas las posibilidades en las cuales nuestra realidad sea un sistema abierto donde otras realidades la influyan. Ignoremos todas las posibilidades en las que nuestra realidad sea la consecuencia accidental de agentes externos a ella, pero que actualmente no existen ya que se transformaron en nuestra realidad. También ignoremos todas las posibilidades en las que nuestra realidad sea 10.000, 100.000 cuatrillones de veces más grande y compleja de lo que actualmente conocemos, y divaguemos en busca de ese elemento o elementos autosuficientes que desencadenaron como causa al todo, siendo parte del sistema cerrado de nuestra realidad. Y aquí introduce otra idea. La idea es la siguiente, a ver qué os parece. Él dice, todos los límites remiten a una explicación, ¿vale? Este libro tiene... ¿Cuántas páginas tiene tu libro? Los 400. Por cierto, compren todos el libro de... Este libro tiene 400 páginas. ¿Por qué no tiene 401 o 399? ¿Sí? No, que no podía escribir más ya. Claro, está cansado. Exacto. Entonces, los límites, ¿no? Como este, parecerían arbitrarios si no remiten a una explicación causal. Es en plan, no, claro, tienen 400 páginas porque los distintos factores que han contribuido a la existencia del libro explican que tenga 400 páginas y no 401, 402 o 399. Vale. Entonces ahora fijaos, tenemos dos ideas. Hemos llegado a que existe un nivel fundamental de la realidad que es independiente, por tanto es incausado, no depende de nada externo. Y tenemos la idea de que todos los límites remiten a una explicación causal. ¿Qué se sigue de esto? Que el fundamento no puede tener ningún límite, que ha de ser absolutamente ilimitado, ¿vale? Que cualquier cosa que prediquemos de él la vamos a tener que predicar sin límite, absolutamente, ¿vale? Si entendí bien, y en caso de no, porfa me lo dejan en los comentarios, aquí tenemos dos razonamientos que llevan a una conclusión.
caso perfecto para analizar qué tan correcta es dicha conclusión. Razonamiento número 1. Todos los límites remiten a una explicación. Los elementos radioactivos, como por ejemplo el carbono 14, tienen algo llamado vida media de desintegración, lo cual consiste en que tomando un número grande de átomos de dicho elemento y midiendo el tiempo que tardan en desintegrarse átomo por átomo, al promediar ese tiempo siempre nos dará el mismo valor. Para el carbono 14, ese tiempo de vida promedio es de 5.730 años, lo que significa que la mitad de los átomos se desintegrarán en un tiempo menor a esos 5.730 años, y la otra mitad de los átomos se desintegrará en un tiempo mayor a 5.730 años. En este ejemplo vemos un límite, 5.730 años, pero si tomamos un átomo en específico y medimos, por ejemplo, que se desintegró en 4 días, no tenemos una explicación. Entonces, tenemos un límite, que es 5.730 años, pero desconocemos su causa o causas. La física cuántica está plagada de este tipo de ejemplos donde conocemos los límites, pero desconocemos la explicación, y en muchos casos no sabemos si la explicación existe o si la vamos a poder encontrar. Con esto demuestro que el primer razonamiento está sesgado y por ello puede introducir errores en la conclusión. Segundo razonamiento. Para la existencia de nuestra realidad debe existir un algo que sea subsistente o que no haya sido causado. En este razonamiento se está excluyendo de forma arbitraria que sea más de un elemento subsistente, cuando podrían ser 2, 3, 100, 1000 o un quintillón de elementos que no fueron causados, mostrando que hacen falta razonamientos adicionales que delimiten a solo uno de los elementos subsistentes, ya que el Dios de los cristianos es solo uno, no 2, 3, 100, 1000 o un quintillón de dioses. En el razonamiento podemos encontrar que está sesgado para omitir las opciones donde no se necesita de un algo sin causa, para que todo dentro de nuestra realidad sea causado. Por ejemplo, que las causas incausadas ya no estén porque se transformaron en nuestra realidad, o que el tiempo corra en una dirección para unas causas y en otra dirección para otras, haciendo lógico que unas se causaran a otras sin necesidad de definir una primera causa. También podríamos hablar de la dilatación y contracción del tiempo, cosa que sabemos que es real. Múltiples tiempos dentro del sistema cerrado de nuestra realidad, incluso con una realidad cíclica o un universo curvado, podríamos solucionar la ausencia del elemento subsistente en nuestra realidad. Sé que para muchos creyentes esto suena loco, pero los invito a que le pregunten a su físico de cabecera. Por ejemplo, el caballero a la izquierda, Javier Santaolalla. Hasta aquí tenemos 2 razonamientos sesgados y carencia de razonamientos adicionales necesarios. Veamos pues la conclusión, y esta es que el elemento subsistente o sin causa no debe tener límite, o sea, sin causa carece de límite. Ya vimos que es un error de razonamiento concluir que sí o sí debe ser un elemento sin causa. También vimos que es un error afirmar que solo es un elemento, y ahora podría aportar el número pi, un número del cual conocemos su explicación o causa, pero que no tiene límite, ya que sus números decimales son infinitos, permitiéndome concluir que el hecho de que algo carezca de límite no necesariamente carece de causa o explicación. Entonces, mal razonado, faltan razonamientos y mal conectados los razonamientos. Y ahora vamos a ver, ¿vale? ¿Qué cosas podemos predicar del fundamento? Entonces, una cosa que podríamos predicar, creo yo, es que el fundamento es algo valioso, que tiene valor. ¿Por qué? Porque produce, o de él surgen, o de él emergen cosas con valor, como Jordi Wild. Jordi Wild es una persona con mucho valor, ¿sí? Es un objeto valioso, que añade valor a la realidad. Pero ser el fundamento de cosas con valor es tener cierto valor. Por tanto, atribuimos valor al fundamento, pero hemos visto que no le puedo atribuir 400 de valor, porque entonces tendría que decir que eso es arbitrario y no tiene ninguna explicación causal. Por tanto, tengo que atribuirle valor de manera ilimitada. Es decir, es una
entidad absolutamente perfecta, que no tiene ningún tipo de limitación en cuanto al valor, que su valor es supremo, ¿no? Es un fundamento perfecto. ¿Qué valor tiene una piedra para un río? ¿Qué valor tiene para el agua de mar una nube? Respuesta: ninguno. El valor surge cuando existe la intención. Jordi Wild tiene valor para aquellos agentes que poseen intención que lo involucre a él. Por ejemplo, su mamá, su papá, sus amigos, sus vecinos, sus seguidores, su perro, sí mismo. Pero podemos asumir fácilmente que cada agente con intención que involucre a Jordi Wild le concede un valor subjetivo diferente. Por ejemplo, podría ser que sus seguidores lo quieran más que su papá, dándole un mayor valor. Ahora, ¿qué valor le otorga la realidad a Jordi Wild? Respuesta: ningún valor, ya que la realidad carece de intención para con Jordi Wild. Al igual que carece de intención para con cualquier cosa, la realidad no tiene intención en absoluto. Ahora, traslademos esa explicación de valor a la conclusión mal razonada de ese primer elemento no causado. Pregunta para todos: ¿qué valor le asigna cada uno de ustedes a sus parientes de la generación 80 de su genealogía? ¿O qué valor le asignan a sus parientes de la generación 80 de su descendencia? Respuesta: ningún valor. Esto es porque no podemos tener intención con ninguno de ellos debido a que no podemos individualizarlos. Podríamos asignarles un valor ínfimo, pero porque yo acabo de mencionárselos. De lo contrario, sería un valor de cero absoluto. Los átomos que conforman nuestros cuerpos provienen de su mayoría de estrellas muertas. ¿Qué valor le otorgamos a esas estrellas? Cero, porque no podemos individualizarlas, no podemos identificarlas de ninguna forma y por ello no podemos tener intención con ellas. Ahora pensemos en ese elemento que no ha sido causador de todo, y pensemos cómo calcular su valor. Si son los agentes con intención los que le asignan valor, ¿cómo podríamos asignarle valor infinito si el valor que cada uno de nosotros le puede llegar a asignar es finito? Además, los valores no se suman. La única opción que se me ocurre es que ese elemento no causado cuente con intención para consigo mismo y que además se pueda valorar infinitamente. Claro, eso es una suposición gigantesca que no tiene hasta este punto en el video ningún sustento, pero además presenta otro gran problema. La experiencia empírica nos enseña que la intención de los agentes surge de la necesidad individual de cada uno, que a su vez surge de las carencias de cada uno. ¿Será que la intención de ese elemento no causado también es la necesidad o la carencia? Pero eso está en contraposición a la definición del Dios de los cristianos, quien se supone no necesita de nada, porque no carece de nada. Eso de que el valor infinito es igual a la perfección es como afirmar que el calor infinito es igual al verde absoluto. La perfección está ligada al para qué es perfecto. Afirmar que el martillo es perfecto no hace al martillo digno de adoración o alabanza. De este tema ya hemos hablado en anteriores videos, por lo que no me extenderé aquí. Y luego nos podemos preguntar también, y aquí sería ya combinar esto con el argumento teleológico, ¿no? Nos podríamos preguntar, bueno, ¿cómo tiene que ser este fundamento para poder dar pie al tipo de realidad que observamos? Que es una realidad en la que hay seres vivos con seres como nosotros que, bueno, lo hemos discutido antes, pero que yo creo que somos autoconscientes, libres, moralmente responsables, somos capaces de conocer la verdad sobre las leyes del universo, las verdades más abstractas de la matemática y de la lógica, etcétera, que encima es un universo que está petadísimo de belleza. O sea, a mí me parece bellísimo el cosmos. Y entonces yo veo estas cosas y digo, me parece que eso se explica mucho mejor si ese fundamento tiene un sesgo hacia el valor, ¿sí? Porque si en cambio el fundamento produjera realidades sin ningún tipo de preferencia, no esperaría encontrar una realidad tan bella, tan valiosa con seres como nosotros, ¿no? Por tanto, tengo que atribuirle un sesgo hacia el valor, y la mejor manera que yo veo de explicar eso es que se trate de un ser al que haya que atribuirle inteligencia de algún modo. Entonces, a mí me parece que es un argumento muy interesante, que es bastante intuitivo. Lo que decía antes, se puede discutir literalmente cualquier paso y los filósofos no nos cansamos de hacerlo nunca, pero me parece que es un argumento que es interesante.
La diversidad de seres vivos, la autoconciencia, la libertad, la responsabilidad moral, la inteligencia, el simbolismo, la abstracción, las mentes, las matemáticas, la lógica, son todas cosas que la evolución explica, pero más allá que la evolución las puede explicar, no significa que dicha explicación sea simple y se pueda expresar en 2 minutos. Por ello, en el canal Pensar Mejor, publicaremos varios videos razonando la evolución y charlando sobre los muchos mitos que han surgido, en especial por fuentes religiosas a su alrededor. Dejo enlace al canal en la descripción. Aquí sí quiero que hablemos de belleza. Por no extendernos mucho, la percepción de belleza surge a partir de las necesidades. Ves belleza en la pareja emocional, en tu casa, en tus hijos, en la comida, en mascotas, en tu ambiente, en el conocimiento, en la cultura, como música, poesía, pintura, etc. Que si lo analizamos, la belleza la contemplamos en satisfacer nuestras necesidades: pareja, reproducción, alimentación, socialización, recreación, etc. En el video se afirma que como el universo está lleno de belleza, ese primer elemento no causado que causó todo debe contar con la intención de causar belleza. Dicho razonamiento tiene varios problemas. Por ejemplo, de existir ese elemento no causado, ¿por qué debe ser ese el elemento con la intención de crear belleza, cuando pudo ser uno o varios elementos que aparecieron después? También se está ignorando la posibilidad de que ese primer elemento no causado ya no exista porque se transformó en nuestra realidad, que de no haberlo hecho, ese elemento sacó nuestra realidad de la nada, lo que permitiría la posibilidad de que nuestra realidad simplemente surgiera sola de la nada. Los problemas se agravan cuando embestimos a ese hipotético primer elemento no causado como el Dios de los cristianos. Como fuente de existencia de todo, Él creó el oro al tiempo que creó el agua. Pregunta: ¿qué es más valioso para Dios, el oro o el agua? Pregunta: ¿qué es más hermoso para Dios, el oro o el agua? Si Dios no tiene necesidad alguna, las dos cosas valen lo mismo para Él, absolutamente nada. Si Dios no tiene necesidades, las dos cosas tienen la misma belleza, para Él absolutamente ninguna. Hagamos un experimento mental. Te doy a escoger un lingote de oro y un garrafón de agua. Pregunta para todos: ¿cuál de los dos es más valioso para cada uno de ustedes? ¿Y cuál de los dos es más hermoso para cada uno de ustedes? La respuesta lógica de la gran mayoría, en la comodidad de sus casas, será que el oro, ya que éste satisface necesidades de mucho más valor que el agua. Pero ahora, imagínense en la mitad de un desierto, luego de 3 días perdidos. Eso es el valor y eso es la belleza. Son subjetivas y dependen de las necesidades del contexto del individuo con intención. Si Dios no tiene necesidades, no puede tener intención. Si carece de intención, el valor de cada uno de nosotros o la belleza del gusano, de aves o murciélagos tiene el mismo valor para Dios. Ninguno. Y exactamente la misma belleza. Ninguna. No tener un inicio, pero algo podría no tener un inicio y ser creado también. Es lo que decía, por ejemplo, Santo Tomás. ¿No? Que el concepto de ser eterno y ser causado no entran necesariamente en contradicción. Y, por ejemplo, Platón ponía un ejemplo. Él decía: sí, supongamos que yo llevo desde toda la eternidad con mi pie en la playa, haciendo una huella. Él decía: la huella es eterna, no tiene un comienzo, pero es causada. Es dependiente. La huella no estaría ahí si no fuera por el pie, ¿no? Otro ejemplo que se ponía a veces, el del sol y la luna. Supongamos que el sol y la luna han existido desde siempre, eternamente, ¿no? Ninguno ha tenido ningún comienzo, pero aún así la luz que emite la luna es causada por la que emite el sol, ¿no? Entonces ahí yo no veo una incompatibilidad entre el ser eterno y el ser causado, necesariamente. Actualmente, los físicos cuentan con conocimiento cimentado en verdades objetivas, o sea, verdades que funcionan. En campos como el electromagnetismo, la cuántica, la relatividad, observamos a través de nuestros telescopios hasta 13.500 millones de años en el pasado. Con nuestros microscopios somos capaces de observar átomos individuales, pero nótese cómo esta persona se basa en conocimientos de hace cientos o miles de años en el pasado.
conocimientos no sustentados en verdades objetivas, simplemente en opiniones subjetivas que requerían de la magia para poder funcionar. Entiéndase magia como eventos dirigidos por una mente con intención, capaz de modificar las leyes naturales. Él intenta explicar fenómenos que involucran al tiempo usando concepciones de realidad de Tomás de Aquino, quien existió hace 800 años, y pensaba que las ratas y moscas surgían espontáneamente de la mugre por obra y gracia de Satanás, y la concepción de realidad de Platón, quien existió hace 2400 años, para quien el tiempo involucraba cambio, lo que implicaba que el tiempo no podía tener inicio, ya que no podía existir una realidad sin cambio. Entonces, el tiempo existiría desde siempre, premisa que va en contra de la argumentación que se usa en el video, la cual parte de asumir que debe, sí o sí, haber un inicio porque los infinitos son absurdos. Al principio del video se comenta literalmente esto, y usa estas concepciones tan antiguas y obsoletas para armar su argumentación, cuando pudo usar la concepción de tiempo relativista de Einstein, la cual permite que el tiempo tenga inicio y final y aún así se pueda dilatar eternamente, tanto hacia adelante como hacia atrás. ¿Tiene sentido no actualizar los conocimientos que se tienen sobre la realidad para elaborar una argumentación sobre la realidad? En lo personal, para mí, no lo tiene. Es literalmente insensato querer explicar nuestra realidad sin contar con conocimientos como la evolución, la astronomía, la astrofísica, la física cuántica, la química, la genética, la biología, la computación, las matemáticas modernas, etc. Menos mal que lo hemos traído. Está súper interesante, ¿eh? Sí. Está súper interesante, pero al final ninguno nunca en nuestra vida llegaremos a una conclusión y esta es la realidad. O sea, conclusión, no llegaremos a una certeza. A una certeza 100%. Esa es la realidad, no. Yo no. Bueno, ojalá que sí, pero no llegaremos. Te decía que la parte de la gracia de la vida es esa. Claro. Y en el otro podcast citaba a Lord Byron y ese 2 más 2 igual a 5. O sea, me parece maravilloso que exista el misterio. De hecho, para mí, siempre que me preguntan, para mí es mi sentido de la vida, el misterio. O sea, ¿qué es lo que me motiva a levantarme por la mañana? ¿Qué es lo que me ilusiona de la vida? ¿Qué es lo que hace que disfrute tanto de la vida? El misterio. ¿Por qué me gusta la física? El misterio. ¿Por qué me gusta vivir? El misterio. O sea, el misterio es el motor de vida para mí. Y eso es la ciencia, el misterio, ¿no? Este video creo que es prueba de que sí se puede llegar a una conclusión, solo es tener la entereza de ser muy minucioso. En efecto, los misterios hacen de la vida algo muy interesante, pero creo importante discriminar los misterios como por ejemplo la teoría M de cuerdas de la física, de misterios como Papá Noel, el hada de los dientes o Jesús el Cristo. Cada quien puede invertir el tiempo en los misterios que prefiera, pero no creo correcto colocar al mismo nivel intelectual los misterios de un agujero negro que los misterios gozosos de Jesús el Cristo del credo católico. Ya para finalizar, unos comentarios adicionales. En la argumentación del video se mencionó el término perfecto como sinónimo de ilimitado. El número pi tiene dígitos decimales infinitos o ilimitados, lo que implica que según la argumentación de este video, pi es perfecto. Nótese que el hecho de que pi sea perfecto no lo hace susceptible de honra, veneración, adoración y agradecimiento. ¿Por qué la perfección de Dios sí debiese ser susceptible de estos comportamientos en nosotros? Durante el video se expuso que todo lo que tiene límites debe contar con una explicación para esos límites. Resulta que eso es así porque nuestro universo es determinista. Todo lo que ocurre aquí ocurre porque la naturaleza de nuestro universo así funciona. Las leyes físicas siempre funcionan igual, lo que permite explicar por qué de sus consecuencias. Cosa diferente sería de existir uno o varios seres que manipularan dichas leyes a su antojo. Eso causaría que cosas con límites no se podrían explicar, ya que un ser todopoderoso determinó sus límites a criterio propio. Esto demostraría que dentro de nuestro universo no hay ningún ser voluntarioso manipulando las leyes físicas, ya sea porque no quiere o porque no puede. Con solo este argumento ya podemos descartar al 99,99% de las definiciones de Dios que han existido en la historia de la humanidad, incluyendo al Dios de los cristianos, el cual se supone es personal y se la pasa haciendo milagros mágicos por aquí y por allá. De esta misma manera,
todos los creyentes de todas las religiones usan grupos pequeños de razonamientos aislados para definir cada una de las cualidades de su respectivo Dios, pero no tienen en cuenta que dichos razonamientos de contemplarse todos al tiempo, unos se aniquilarían con otros. El razonamiento de todo límite tiene una explicación causal, descarta a un Dios que interfiere con las leyes naturales, descartando al Dios con el que pretenden argumentar a favor. Creo que sería interesante hacer un video contrastando todos los razonamientos que llevan al Dios de los cristianos, a ver cuántos se contradicen unos con otros. Pero ¿por qué sucede esto con los creyentes en el Dios de los cristianos? Porque eso mismo sucede con todos nosotros. La evolución nos dio una imperiosa necesidad social, una necesidad de ser aceptado dentro de un grupo social estratificado por un estatus, junto a un enorme deseo de escalar dentro de ese estatus. Lo que nos lleva a razonar constantemente sesgados hacia ese grupo social al cual pertenecemos y sesgados hacia subir en ese escalafón de estatus. No fuimos hechos ni por Dios ni por la evolución para ser objetivos en nuestros razonamientos. Por ello, es tan fácil incurrir en malos razonamientos. Bueno, damas, caballeros, hasta aquí el análisis del video. Antes de finalizar, quiero contarles que en el canal Pensar Mejor publicamos un video con las 264 profecías para este 2024. Las listamos para poder analizar cuántas se cumplirán para enero del 2025 y delatar cuántos de los profetas resultan ser charlatanes. Para quienes quieran ver el video, dejo enlace en la descripción. Recuerden que en este canal estamos demostrando que el Dios de los cristianos no existe, que las iglesias son un fraude y que la religión es un montón de piedras que cargamos sin ninguna necesidad. Gracias a quienes llegaron hasta aquí, súper gracias a quienes nos apoyan en Patreon, PayPal, criptos y superchats. Quienes quieran apoyarme, dejo enlaces en la descripción. Suscríbanse ya, estamos muy cerca de los 100,000 suscriptores. Comenten con la certeza de que los leeré a todos y compartan a diestra y siniestra. No siendo más, hasta el próximo video. Chao, chao.